Jesús le dijo a la mujer adúltera: yo no te condeno, pero no lo hagas más. Vete, pero no lo hagas más. Tú puedes echar sobre Jesús tus pecados y Él no te encontrará lo que tú has hecho. En Jesús tú puedes echar tus pecados. Echa sobre Cristo tus pecados y Él los llevará por ti. Y Él te dará su perdón, Él te dará su santidad en ti. Él no dijo que sucia, inmunda se atrevió a tocarme, ¡mátela! No lo dijo. Poder de Dios. El poder de Dios puede tocar al pecador y a la pecadora. Y Dios puede salvarlo. Y Dios puede sanar tu pecado. Dios puede sanar tu enfermedad. Por lo tanto, ese eres tú, ese soy yo. En esa mujer de flujo de sangre estabas tú y estaba yo, viviendo 12 años de inmundicia. Quizás otros vivieron 20 años de inmundicia, otros vivieron menos o más años de inmundicia, pero Cristo te elige, te lava y te limpia de todas tus inmundicias y te transforma en una persona nueva. Porque su palabra dice en 2 Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces tú puedes echar sobre Jesús tus inmundicias, tú puedes echar sobre Jesús tus pecados y Él te puede lavar. Su palabra dice en Isaías capítulo 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Venid luego, dice Jehová. Vengan los pecadores. Es que mis pecados son muy grandes, son muy rojos, son muy oscuros. No importa, Dios puede hacer blanco tu corazón de nuevo. Dios puede hacer blanco tu mente. Por eso es que no hay ninguna condenación ni maldición a los que están en Cristo. Él se llevó toda maldición, se llevó todo pecado a la cruz. Cuando tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Conversaba la semana, el día viernes, con una hermana en Cristo de Laguna Verde. Solamente eso voy a decir. Y me decía: obispo, yo enfrenté a una persona que me estaba haciendo orar por las maldiciones generacionales de mi antepasado y para atrás, que los abuelos, y todas las maldiciones ahora se cortan a la 1, 2 y a las 3, bum, bam, bum, bla, 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 bla. Y esta hermana valiente dice: no, yo no voy a orar por eso. Porque cuando uno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y esas cosas viejas son las maldiciones, los pecados. Todo eso pasó. Y somos nueva criatura. Y todo eso fue llevado por Cristo en la cruz. Y Él se hizo maldición. Jesucristo se hizo maldito para que tú fueras bendita. Él se hizo maldito para que tú tuvieras bendición y no maldición. Dice la palabra de Dios que maldito todo aquel que muere en un madero. Y Él murió en un madero, Él murió en una cruz, Él se llevó tu maldición, Él se hizo maldito, el bendito del Padre se hizo maldito. El Santo cargó los pecados. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de hombre fuéramos hijos de Dios. Hubo un intercambio, eso es lo que se llama en teología reformada, hubo un intercambio, hubo una imputación. Él tomó mi lugar y yo ahora puedo tomar su lugar. El lugar de hijo de Dios lo puedo ocupar yo. No soy un hijo engendrado porque hay solo un engendrado, solo un unigénito, pero soy un hijo adoptado. El Padre me adoptó porque el Hijo vino a ser hijo de hombre.
para que los hijos de hombres fuéramos hijos de Dios. Un intercambio, y ese intercambio en teología se llama imputación. Él tomó mi lugar y Él me dio su lugar, allá en la gloria con el Padre. Él me dio una silla en la mesa del Padre. Él preparó mesa delante de mis angustiadores. Cuando el rey David tomó el poder como rey, luego del juicio de Dios que Dios hizo contra Saúl, David se sentó en el trono, hizo una comida, invitó a un hombre inválido, discapacitado, pero que era el último descendiente de la casa de Saúl. La costumbre de la época era que el rey actual mandaba llamar a todos los familiares del rey anterior y mataba a todos los familiares del rey anterior, para que no hubiera ninguna posibilidad que ninguno de esos familiares se pudiera rebelar en contra del nuevo rey y reclamar el trono. David mandó a preguntar: ¿queda algún familiar de la casa de Saúl? Sí, queda uno. Se llama Mefiboset. Tráigalo. Lo trajeron. Y cuando entró por la casa del rey, entró arrastrándose. Entró humillado. Entró esperando lo peor, porque sabía lo que le esperaba. El nuevo rey mandó a buscar al último pariente que quedaba del rey anterior. Sabía lo que le esperaba. Le esperaba la muerte. Le esperaba ser ejecutado, eliminado. Y el rey, en vez de condenarlo, en vez de castigarlo, en vez de matarlo, el rey lo invita a comer con él. Y le dice: todos los días vas a comer conmigo. Ese hombre no se merecía eso. Ahí, a través de esa escena del rey David, vemos a Jesucristo invitándonos a la mesa del Padre, no porque te lo merezcas, sino porque Él te perdonó la vida. Él nos salvó la vida. Por lo tanto, no podemos llamar inmundo lo que Dios santificó. En la palabra del Señor dice que Pedro estaba sentado en su casa y vio una cortina donde bajaban animales de distintas especies, y de acuerdo a la ley mosaica habían ciertos animales antiguamente que eran considerados animales inmundos, sobre todo los cerdos. Y entonces una voz le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no puedo comer porque son animales inmundos. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo santifiqué. Y ahí Dios le estaba mostrando, le quería enseñar a Pedro que él debía predicarle no solamente a los judíos, sino que también Dios quería que Pedro le predicara a los gentiles, porque los gentiles para los judíos éramos y seguimos siendo para los judíos inmundos. No tenemos la sangre de Moisés, no tenemos la sangre de Abraham, no somos descendientes sanguíneos de los antiguos israelitas, somos inmundos. Pero Dios le dijo a Pedro: no llames inmundo a lo que Dios ahora compró con su sangre. Y ya no importa si usted tiene sangre o no tiene sangre judía. Es que, ¿sabéis qué? Los apellidos españoles, sefardí, venimos de Israel. Entonces yo tengo sangre jamashia, tengo sangre mesiánica. Entonces yo soy judío evangélico mapuche. Hermano, no importa si tienes o no tienes sangre israelita, ya eso ya no importa. Lo importante es que tienes la sangre de Cristo. Estás lavado y comprado con la sangre de Cristo. Ya no importa la sangre de Abraham, ya no importa la sangre de Moisés. Importa su sangre preciosa, es la única sangre válida ante el Padre. No somos más dignos ni menos dignos porque soy o no soy judío.
La sangre de Cristo me hizo digno. La sangre de Cristo me limpió. La sangre de Cristo me hace presentarme delante del Padre, porque el Padre ve a su Hijo en mí. Cuando antiguamente el pastor de las ovejas encontraba una oveja perdida, que no sabía de qué rebaño era, pero tenía que salvar esa oveja, la metía adentro del rebaño. Y para que las ovejas pudieran aceptarla, le hacía un corte a cualquier oveja que era del rebaño. Le hacía un corte y salía sangre de la oveja. Y le echaba sangre a la nueva oveja, para que las otras ovejas, al verla que venía entrando, la olfateaban. Esta es de la nuestra. Y la decían, la recibían dentro del rebaño. Así eres tú. El Padre ya no huele tus pecados. El Padre huele la sangre de su Hijo. Cuando tú te acercas cada día, te acercas a orar al Padre, Él lo ve, Él no olfatea tus pecados. Él huele la sangre de su Hijo. A través de Cristo tenemos acceso al Padre. A través de Jesucristo, Él ve y Él huele a su Hijo. Por lo tanto, hermano, como decía el apóstol Pablo, revestido de Cristo. Llénate de Cristo. Entre más te tengas de Cristo, más el Padre se va a alegrar de ti, porque Él va a ver a Cristo en ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Eso tienes que llegar a decir un momento, que no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la meta de un cristiano y de una cristiana. Por lo tanto, no llames inmundo lo que el Señor santificó. Cuando una persona viene a Cristo, y cuando predicaba mi hermana Karen en la plaza de armas de Santiago Centro, me acuerdo una vez una prostituta, le regalé una Biblia y me miró y me dice, ¿y por qué a mí? Y yo le dije, ¿y por qué no? Es que yo he hecho tantas cosas. Y la mujer empezó a llorar. Y dije, ¿sabes qué? Cristo te puede dar una nueva vida. Y todo lo que pasó para atrás queda borrado. Todo lo que pasó para atrás, Él lo borra. Y dice la Biblia que nunca más Dios se acuerda de tus pecados. Y lo arroja al fondo del mar. Y si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas esas. Y esa mujer lloraba. Y le regalamos un tratado. Que así también te la predicaba. Y le regalamos un tratado. Le regalamos la Biblia y dije, hija, cuando quieras, las puertas de la iglesia están abiertas. De nuestra iglesia, o cualquier iglesia que te quede cerca de tu casa, busca al Señor. Acércate a una iglesia. Por lo tanto, Cristo no se agrada cuando nosotros llamamos inmundo a los que Él limpió y santificó. El único que se acuerda y enrostra lo malo que has hecho, el pecado que has cometido, el único que se encarga de recordarte lo malo que has hecho es Satanás, es el diablo. Dice la Biblia que el diablo es el acusador de los hermanos. Él anda acusando lo malo que tú hiciste, lo que Dios ya te perdonó, lo que Dios ya te lavó, lo que Dios ya borró. Él lo va a sacar en cara. Así que si de repente viene a tu mente pensamientos de culpa, te empiezas de nuevo a sentir mal por algo que ya pasó atrás, algo que tú ya hiciste, pero ya le diste perdón al Señor, reprende ese pensamiento. No viene de parte del Señor. Es el enemigo, es el maligno que te quiere torturar en tu mente. Tienes que reprender esos pensamientos de culpabilidad. El reformador Martín Lutero decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Martín Lutero dice que un día se le apareció Satanás
Explíqueme esto los amilenialistas, ¿no? Porque los milenialistas saben lo que estoy diciendo. Se le apareció Satanás a Lutero. ¿Habrá sido literal o habrá sido un poema? No lo sabemos. Se le apareció Satanás. Y comenzó en una noche oscura, se le apareció Satanás. Y comenzó Satanás a escribir con una pluma y un tintero en una pared todos los pecados de Martín Lutero. Y le empezó a decir, mira, cómo tú ahora estás trabajando, sirviendo a Dios, y tú eres tan malo, mira los pecados que tú haces, los que has hecho en el pasado, y todos los pecados que son escribírselo ahí en la pared. Y Lutero dice, pero te faltaron 4 o 5 más, escríbelo también eso, escríbelo también, te faltaron más. Y dice que agarra la tinta y tira la tinta en la pared. Dice, Cristo con su sangre, dice, cubrió mis pecados, así como esta tinta cubre esa pared, Cristo cubrió mis pecados y los borró. Aparte de mí, Satanás. Dice que Satanás salió del cuarto. Así tienes que hacer tú. Cuando venga el maligno y te quiera recordar, te quiera enrostrar, te quiera humillarte, te quiera hacer sentir mal, dile, Cristo perdonó mis pecados y soy nueva criatura. Y así como Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Así también, como Cristo te perdonó tus pecados, incluso te perdonó pecados que nadie más sabe, que solo tú y Dios lo saben. Entonces, ¿por qué tanto nos cuesta perdonar a otros? Si dijo Jesucristo, si vosotros no sois capaces de perdonar los pecados a otros, el Padre tampoco entonces lo va a perdonar a ustedes. Está retenido ese perdón. Hay ahí estorbo, ahí en el cielo, cuando no perdonamos a otros. Debemos perdonarnos unos a los otros. Dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Perdonamos a los que nos ofenden? Debemos hacerlo. Perdonar. Ser como niños, dice el apóstol Pablo, como niños en la malicia. Los niños discuten, pelean, tienen un problema y después andan jugando. Al rato después no la alargan tanto, no están una semana enojados, no están un mes peleados. 5 minutos, 10 minutos y después están jugando. Tenemos que ser como niños, dice la Biblia, porque el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, así como el Padre nos perdona, perdonemos. Así como Dios puede perdonar a una persona y limpiarlo de sus pecados, también yo debo decir, Señor, yo esa persona quiero aprender a verlo, a verla, a mirarla como una persona limpia, una persona lavada por el Señor. Esta iglesia debe ser una iglesia restauradora. En esta iglesia no avalamos, no promovemos que la gente peque. No confundamos eso. Sino que vengan todos a la casa del Señor. Vengan todos, porque Cristo tiene suficiente sangre, Él no tiene anemia, como lo mismo. Él no tiene problema de sangre, la sangre de Cristo sigue corriendo del Cordero, sigue fluyendo esa sangre. Yo tengo que mandar a hacer un vitral, quiero ponerlo acá, como está este vitral de Navidad. Hay uno que es de un cordero, que sale de su costado sangre y va corriendo, dice, y corre, esa imagen corre como un río y hay gente ahí lavándose. Yo lo vi y dije, Señor, ojalá yo sea uno de esos. Está lavado la sangre del Cordero. Y que cuando Cristo me llame, ya sea que me muera o Él venga, el Padre diga,
se huele a sangre, que pase, que pase. Y que, como dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que si descubrimos un hermano que ha cometido un pecado, tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos pecado. Restauremos. Cuando alguien peca, démosle la mano para que se levante. No seamos como los fariseos que querían tirarle piedra a la mujer adúltera, sino que recordémonos las palabras de Jesús: el que te libre de pecado, tírale la piedra. Pero también Jesús le dijo: no te condeno, pero no lo hagas más. No lo hagas más. Entonces, seamos misericordiosos, seamos restauradores. Si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levanta. Pero tampoco juguemos con la gracia de Dios. Tampoco juguemos con la misericordia de Dios. No lo tomemos como pretexto, como excusa, el perdón de Dios como si fuera pecado, Dios me perdona. No, porque puedes morir en tus pecados. Puedes estar pecando y ahí en el mismo momento en que estás pecando, Dios te quita la vida. Y no te confesaste de tu pecado. Moriste en tu pecado. Te aprovechaste, te burlaste de la gracia de Dios. Y la Biblia dice que horrendo castigo les va a venir a esos que pisotearon la sangre de Cristo. No juguemos con Cristo, hermano. No juguemos a ser cristianos. ¿Somos o no somos cristianos? Vivamos en obediencia al Señor. Restauremos al que cayó, que nuestras manos no hayan piedra en nuestras manos contra el que pecó, sino que nuestras manos sean manos que sean usadas para levantar al que cayó. Pero también cuando lo levantemos, digámosle: yo te estoy apoyando, pero no porque estoy de acuerdo con lo que hiciste, sino que quiero que dejes de hacer lo que hiciste. El mundo dice: Dios ama a todo el mundo, aunque tú seas pecador, aunque seas esto, seas lo otro. Mentira. Dios ama, pero como Él te ama, Él no quiere que sigas viviendo en el pecado que estás viviendo. Él te ofrece el perdón, Él te ofrece limpiarte, Él te ofrece lavarte, Él te ofrece cambiarte, transformarte. Pero no es correcto, porque Dios castiga a aquel que pisotea su sangre. Por lo tanto, no llamemos inmundo lo que Dios santificó. Y tampoco juguemos, pisoteemos la sangre de Cristo. Porque Dios no pasará por inocente al culpable. Dice la palabra que tenemos que ser fríos o calientes, pero a Dios los tibios no le gusta. Frío o caliente, porque los tibios Dios los vomita. ¿Qué quieres estar oliendo? ¿Quieres oler a vómito o a sangre de Cristo? Yo prefiero oler a sangre. Prefiero ser como David. Yo me siento muchas veces como un David. No he cometido los mismos pecados que David, no exactamente, pero me siento como un David. David es considerado en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios, pero no justamente porque nunca se equivocó, al contrario. Se metió con la esposa de un vecino, después le mandó a matar al vecino, adulterio, asesinato, dos pecados terribles. Después a Jonathan, su amigo, ¿qué le decía? Tus besos son mejor que los besos de las mujeres. Hermana, eso no es normal. Eso es raro. Es una parafilia. Como mi esposa me dice, la escalecita de México, ¿cierto? Es algo raro que me gusten los besos de los hombres. Puede haber
sido homosexual, puede haber luchado por una homosexualidad interna, puede ser. No, David no se me cae ni se me levanta más porque tuvo que lidiar con la homosexualidad. Adúltero, asesino, homosexual, mentiroso. Pero ¿qué pasaba con David? Cuando David era confrontado por su pecado, él no escondía su pecado. Él no justificaba, no, que igual, escucha, que tú no sabes cómo fueron las cosas, po. Igual como que no fue tan mal, ¿no? Era malo. El rey decía, Señor, mi pecado está siempre delante de mí, siempre. Examíname, Señor, muéstrame si en algo te he fallado, Señor, muéstrame, examíname, Señor. Y lo voy a confesar, y lo voy a dejar, pero muéstrame si en algo más. Y él se preocupaba de buscar cosas en su vida donde él estuviera fallándole al Señor. Pero era terrible pecador por David. Y cuando fue el profeta Natán a la casa del rey, le dijo, mira David, te voy a contar una historia. Había una vez un hombre que tenía muchas ovejas, un rebaño de muchas ovejas. Y al lado había un pastor que tenía una ovejita. Y este pastor que tenía muchas ovejas miró al otro pastor, mató al pastor, y le quitó la oveja, se dejó para él. Y David dice, ¿quién es ese hombre? Tráigalo delante de mí para castigarlo. Y el profeta le dice, ese eres tú. Dios vio cuando tú mataste al esposo de esa mujer. Le quitaste a su esposa. Y David se quebró, se postró ante el Señor, Señor, he pecado. Cuando fue confrontado en su pecado, él no empezó a justificarlo. Sí, pequé delante del Señor. Y ahí cuando David escribe el famoso salmo, cuando dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, pero mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré y comencé a reverdecer. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mira tú, y ahora la ciencia descubre que cuando uno retiene emociones, retiene pensamientos, oculta pecado, comenzamos a tener consecuencias en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, particularmente en el intestino, en el estómago. Cuando tú tienes emociones reprimidas, tienes pecados ocultos, eso repercute en el cuerpo. La ciencia lo ha comprobado, pero Dios ya lo decía hace miles de años en su santa palabra, que los pecados repercuten en nuestro cuerpo. Entonces, el profeta Natán confrontó el pecado del rey. Y el rey reconoció sus pecados. El hombre de Dios no es el que no se equivoca nunca. Una vez el obispo Cooper me enseñó algo tan importante. Me dijo, cuando tú estás delante de una iglesia, cuando el pastor que está por delante se muestra como perfecto aparentemente, huye de esa iglesia. Porque el hombre de Dios no es el que no se equivoca. El hombre de Dios es el que es un hermano entre los hermanos. Es un pecador, no porque practica el pecado, sino que porque él también le falla a diario a Dios. El hombre de Dios es el que vive en temor de Dios, en santidad, y cuando falla a Dios se levanta con su pecado, pero no vive en pecado, reconoce su pecado, cuida la casa de Dios, cuida la santidad. Huye de esos hombres que se muestran perfectos, porque son los que más esconden cosas. Mejor estar con un obispo, con un pastor que sabe que, mira, yo antes era esto, y gracias al Señor Dios me libró de esos pecados, pude vencer esos vicios y hoy día soy una persona nueva. ¿Sabes qué? Yo tenía un problema con mi matrimonio y fuimos a mi esposa a una terapia para no divorciarnos y Dios nos restauró.
Mejor estate con un ministro que se muestra igual de débil, igual de frágil que tú y yo, alguien común y corriente, pero que tiene necesidad de igual que tú y yo, de la gracia y la sangre de Cristo cada día. Spurgeon decía que los ministros somos mendigos, diciéndole a otros mendigos, ¿dónde conseguimos el pan? Yo sigo siendo un mendigo. Yo sigo siendo una persona que soy un hambriento de la presencia de Dios, un hambriento de su palabra. Y ya sé de dónde puedo ir a buscar el pan nuestro de cada día. Lo puedo buscar ahí en Cristo, en su palabra. Su palabra es mi alimento, su palabra es mi pasto, del cual yo me sustento, me fortalezco. Ahí. ¿Cómo los obispos van a estar contentos? Si tú supieras que a veces llego a la iglesia todo triste, todo el problema. A veces 5 minutos antes de salir, el obispo se le paró la pluma y la casa ahí se enojó. Y llega triste el obispo. O llega enojado el obispo también. Y luego va a la casa también. Y que Dios me habla. Perdona. O pide perdón. En la semana tengo problemas en el trabajo, igual que usted, igual tengo problemas con mi pariente, hermano, hermana, primo, tío, abuelo, puros problemas, hermano, puros problemas. ¿Ah? Y algunos problemas que sí me corresponde participar y ayudar, y otros que no. No tengo que aprender eso, el problema es que no son tus problemas. Cada uno tiene que llevar su cruz, cada uno tiene que llevar su cruz. Las responsabilidades son personales, las consecuencias deben pagarse de manera personal también. Uno puede advertir, aconsejar, guiar, pero ahí termina el trabajo. Por lo tanto, aún así venimos de la casa del Señor. Aún así nos esforzamos en seguir a Cristo. Por lo tanto, hermanos, seamos misericordiosos, seamos restauradores. Ayudemos a quien cayó, levantemos a los caídos, fortalezcamos a los débiles, pero tampoco seamos cómplices del pecado. Un verdadero profeta te confronta el pecado. Te dice, Dios me muestra que usted está dentro de esto, arrepiéntase. Lo tenía calladito. Gracias por decirlo, voy a arrepentir. Gracias, profeta. Pero también el profeta, que hablaba con una hermana antes de empezar el culto, también tenéis que vivir también consecuentemente también. Si no andás predicando o viéndole el pecado a todo el mundo, ¿por qué también aquí como profeta de Dios no te muestra primero tus pecados? Entonces, es porque no un profeta de Dios. El que una persona te diga algo que es cierto y le achunte o le acierte, como decimos en español general y en chileno, achuntar, no significa que sea un profeta de Dios. Dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba por unas calles de un pueblo y una mujer que era adivina empezó a gritar: ¡Pablo, hijo de Dios! ¡Ahí viene un hijo de Dios! ¡Mira, un hijo de Dios! ¿Y cómo sabe que Pablo era un hijo de Dios? No era por el Espíritu Santo que estaba en ella, era en el espíritu de adivinación. Alguien que puede decirte: mira, Dios me muestra que tú eres un hijo de Dios. Y no sé, el Espíritu Santo le está mostrando a esa persona. Es un demonio de adivinación. Que alguien te diga algo que tú estás viviendo, vivito, vas a vivir, y la achunte, la acierte, no es señal de que es Dios que está hablando ahí, hermanas y hermanos. Cuidado con los falsos profetas. En una iglesia de un hombre que yo quiero mucho, se metió un falso profeta a una reunión, en una casa, compartiendo con los hermanos. Se metió un falso profeta. La Biblia dice en 1 de Juan, en 2 de Juan, capítulo 1, verso 10, dice:
aquel que no traiga esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Una persona que no obedece, no vive conforme a la palabra, no tiene tampoco la misma doctrina que nosotros, doctrina bíblica, cristocéntrica, reformada. No lo recibáis en casa. Y lamentablemente, producto de quizá el tema emocional, la vulnerabilidad, le abrió la puerta a un lobo. Y diciendo a la mano de la iglesia, esta persona, este hermano, este líder, hermanos de la iglesia, pregunten lo que quieran y Él se los va a responder. Él les puede decir el futuro. Y este profeta, ¿sabe? Entre comillas, no se congrega, no se somete a ningún pastor, no se somete a nadie. Un rebelde. Vive con una mujer que no es su esposa hace más de 20 y tantos años. No se quiere casar. Le han dicho otra vez, ¿te quieres casarte? No, no quiero casar. Un hombre rebelde. Y dice la Biblia en el libro de Samuel que el pecado de rebeldía es adivinación ante los ojos de Dios. Ese hombre no es un profeta de Dios, es un adivino. Y usted habla con él y él a todo le achunta, hermano, le acierta. Pero si él no se congrega, vive en pecado, es rebelde, ¿bajo qué espíritu está hablando? ¿Bajo el espíritu de Dios? No, Señor. No, Señor. Y se lo puedo asegurar con la mano de la Biblia y mirando al Señor al cielo. No es un profeta de Dios. No. Porque si tú eres profeta de Dios y le andas viendo el pecado a todo el mundo, primero, ¿por qué el Señor te habla de los pecados tuyos propios? Jesús le decía a los fariseos, limpia primero de adentro de la casa, sepulcro blanqueado, limpia primero de adentro, luego hacia afuera los demás. Cuidado, hermanas y hermanos, con los profetas, estos que andan dando vueltas por ahí. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en los cielos. Señor, yo profetizaba en tu nombre. Y Jesús quiere decir, no te conozco. ¿Sabes qué significa eso? No te conozco. Que nunca el Señor le dijo a él, profetiza. No profetizaba de parte de Dios, usaba el nombre de Dios. Profetizaba en tu nombre, o sea, él decía, así dice el Señor. Mira, así dice el Señor. Usaba el nombre del Señor, profetizaba en el nombre del Señor, pero no era el Señor el que le hablaba. Y Jesús le va a decir, no te conozco, yo nunca te he hablado. ¿Qué soy tú? Hermanos, cuidado con los falsos profetas. Dice la Biblia que en los últimos tiempos habrán falsos profetas, falsos maestros, que harán mercadería de vosotros. Que dice, profetizarán todo tipo de cosas que son agradables a los oídos. Cuando un profeta te empieza a decir todo lo que tú quieres escuchar, cuidado. Cuidado. Dios, primero que estoy interesado que tú vivas en santidad, que tú vivas en obediencia a Él. Lo primero que yo estoy hablando primero es de santidad. Si hay algún pecadito por ahí, quizás el profeta no te va a decir que lo delante de todos, se va a acercar, Dios me muestra esto, arrepiéntase, Dios lo puede ayudar, Dios me muestra que tiene este pecado. Mira, entrega su oración a este pecado, Dios te puede, amigo, amiga, Dios te puede ayudarte con ese pecado. Con misericordia el profeta se acerca. Natán le dijo a David, David, tú mataste a la esposa de Natán, así que un rayo del cielo te va a matar. No dijo eso el profeta Natán. Le dijo, mira, había una vez un pastor que tenía muchas ovejitas y otro pastor que tenía solamente una. Y este pastor, malo, le quitó la ovejita al otro y mató al pastor y se quedó con la oveja. ¡Ay, ese hombre! ¡Tráigamelo aquí! Ese hombre eres tú. Se la comenzó suavecita y después ¡pah! Y David dijo, no, ese no soy yo. Sí, soy yo, es verdad, Señor. Soy yo, Señor, perdóname, Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y Dios ahí le empezó, hermano,
no creáis a todo espíritu. Examinad los espíritus si son de Dios. Examina el espíritu, examina los espíritus, examina la profecía y también examina al que te está entregando la profecía. Hermano. Por eso que yo creo lo que dice esta palabra. La Biblia dice que su palabra es la profeta mayor. Esta es la profeta mayor. Lo que Dios quiere decir está aquí. Está aquí. ¿Qué me quiere decir Dios hoy día? Mira la Biblia. Comienza a leer la palabra. Ahí está. Cuando venga un momento difícil, Dios te va a recordar su palabra, sus promesas en la palabra. Por lo tanto, hermanos, no llenemos inmundo lo que Dios santificó, pero tampoco, ¿cierto? Estemos creyendo a cualquiera que diga Señor, Señor. No, los frutos. Jesús dijo: en los últimos tiempos vendrán muchos en mi nombre. ¿Y qué dijo los discípulos? ¿Y cómo vamos a saber esto? ¿Cómo vamos a saber quiénes son los falsos? Y Jesús le responde: por sus frutos los conocerán. Dijo que por sus labios, que por lo que decían, no. Dijo por sus frutos. Su vida. ¿Y cómo gente de Dios puede, cierto, ser engañada por esta gente? La única manera de que un hombre de Dios pueda ser engañado es que se encuentre vulnerable. Lo esté orando, esté pasando por un problema fuerte en su vida personal, puede. Porque el hombre de Dios, hermano, podemos fallar al Señor. Pero lo bueno es que Dios puede restaurar al hombre de Dios. Sí, lo puede hacer. Hubo un hombre famoso, lamentablemente por algo malo, y famoso por algo bueno. Jimmy Schwager. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Aunque era arminiano, pero era un hombre de Dios. Porque, ojo, paréntesis, hermanos que están ahí en redes sociales, los arminianos también se van al cielo. Porque nos vamos al cielo porque somos calvinistas, reformados o somos arminianos. Vamos al cielo por la obra de Cristo en la cruz. No es por la teología correcta, es por la persona correcta en la cual yo puse mi confianza, en el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí. Lutero decía: me miré a mí mismo y vi que es imposible salvarme, pero miré a Cristo y vi que es imposible perderme.